Lo decía yo hace un ratito, son pocos los momentos, o al menos la chance profesional de entrevistar o de dialogar con gente que está trabajando en la música, que la estudia, que la escribe, que la hace, que la escucha y que lo ha hecho en momentos donde los cambios, por lo menos que ha tenido el rock que nos gusta a nosotros, musicalmente hablando, han sido importantes de los últimos 40 años a esta parte. Y el señor que está con nosotros, agradecemos al British Council por haberlo traído, porque pueda estar acá en Buenos Aires charlando y haciendo música, bueno, al Malva también, y a Caja Negra que publicó esto, ¿sí? Que es Océano de Sonido, Palabras en el Éter, Música Ambient y Mundos Imaginarios de David Tubb, que es músico, es curador, es escritor también, ha estado en London Musician Collective durante los 70-80 en lo que es la vanguardia de la música experimental británica, ha sido editor, columnista de medios como Face o Wire, por ejemplo, y es la verdad un apasionado de la música y de lo que uno escucha y lo que no escucha dentro de la música al mismo tiempo, y tenemos la suerte de tenerlo aquí en Argentina, así que lo saludamos, muchísimas gracias por venir, y también a Emilia, que es nuestra traductora. Muchas gracias, buenas noches. Thank you. It's Bueno. very good to be here. Es hermoso para mí estar aquí, dice David. Y es la primera vez, ¿no, Emilia, que está acá? And it's your first time in Yeah. Argentina, isn't that right? First time. Yeah. Así es, mi primera vez. Y llegó, no sé si sabe, en el marco de lo que se entiende acá como los 50 años del nacimiento del rock You argentino. have arrived in the framework or in the context of the 50th anniversary of the birth of Argentinian rock. I didn't know that. That's Y en this amazing. year. No lo sabía, sorprendente esto. Sí, de 1967 para acá se están cumpliendo los 50 años. Rock was born in 1967, so So what was the Yes, first? What was the first moment? The first band. ¿Cuál fue el primer momento del rock argentino? ¿Cuál fue la primera banda, se podría Sí, decir? se toma una canción llamada La Balsa one song is taken as a symbol for the start of Argentinian rock, and it's called La Balsa, the Raft. de una banda llamada Los Gatos. And it was created by a band called Los Gatos, the Cats. Sí, de 1967. That Sí. dates back to 1967. Fantastic. Así que bueno, es un placer para mí, en serio, tenerlo acá. Esta es la canción, This Song. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Que te decía, la ropa es muy parecida a la psicodelia inglesa. Yeah, absolutely. It makes me think of Pink Floyd Sí. from that period. I used to go and see them at this time, 1966, 67, with Syd Barrett. Sí, realmente me hace pensar en Pink Floyd. Solía ir a verlos justamente en esta época, 1966-67. Y el lugar es, supongo, como el UFO, ¿no? Y- UFO, a I nightclub. never went to UFO. I went to a club called Middle Earth, which was same time. No, nunca fui a UFO, pero sí fui a un club que se llamaba Middle Earth, que era más o menos de la misma época. Sí, estamos hablando de alguien que vio a Floyd, ¿no? The strange thing is that I just made a record, which is coming out this year, which is inspired by this kind of music. Una cosa muy interesante es que justamente acabo de crear un disco que va a ser lanzado este año, que fue inspirado por este tipo de música de la cual estamos hablando. ¿Y por qué lo hace en este momento de su vida? ¿Cómo le llegó esta inspiración hoy para hacer un disco así? And why are you doing that record, or why have you created this record at this point in your life? Where did the inspiration come from in order to inspire you to create a record of this nature? Well, it's quite a complicated story, and it originally started with a French artist, Maxime Rossi, who contacted me and said, did I want to work on a project? Bueno, en realidad empezó, es una historia un tanto complicada, todo empezó con un contacto que hizo conmigo un artista francés que se llama Maxime Rossi, y me preguntó, bueno, si yo quería participar de un proyecto conjunto con él. And he was obsessed with recordings made by Pink Floyd for an artist in London called John Latham. And
John Latham had made an experimental film, and Pink Floyd supposedly made the music for this. So it's like a mythical, it was like a mythical lost Pink Floyd recording. Bueno, este tipo estaba obsesionado con la discografía de Pink Floyd en general y en particular para un artista, una discografía, un disco que habían hecho los de Pink Floyd para un artista que se llamaba John Latham, que había hecho un filme experimental y supuestamente los de Pink Floyd habían generado la música para esta película y bueno, era como una especie de disco perdido y mítico de Pink Floyd, el que había sido hecho para esta peli. Bueno, siendo fanático de Pink Floyd, ¿no? From the Song Chapter 24. Fan, so what happened was that Pink Floyd finally released these tapes. They released a big box set very recently, very expensive, and the John Latham tapes were in the box set. So there was no point in doing this anymore. But then he got obsessed with the FBI, their investigation into Louis Louis. I don't know if you know about this, but Yeah. That's another complicated story. Bueno, y después Pink Floyd lanzó un disco como un box set con un montón de temas, una versión, un álbum súper caro que contenía estas piezas, estas canciones, estos temas que habían sido hechos para John Latham, con lo cual ya no tenía ningún sentido encarar ese proyecto tal como había sido concebido originariamente. Pero después a este mismo pibe le surgió otra obsesión que tenía que ver con el FBI y Louis Louis, no sé Sí. si... Bueno. Sí, lo contaba recién que me encantaría saber todo y preguntarle un poquito. A ver, del FBI y Louis Louis. I would like to know something about the FBI and Louis Louis. The FBI decided that there were subversive lyrics in Louis Louis because they couldn't hear the lyrics properly, because you know it was a very cheap recording, done very quickly. I'm talking about the Kingsmen's famous version of Louis Louis. So they did a big investigation. You can see the whole thing online. And it's incredible because they're just hearing things that are not there. El FBI decidió investigar la letra de Louis Louis porque les parecía que era subversiva. Y eso, lo interesante, es que a ellos les parecía que era subversiva porque no escuchaban bien, porque la versión era bastante berreta, digamos. Claro. Entonces escuchaban cosas que realmente no estaban, No estaban ahí. Toda esa información, igualmente toda la investigación del FBI ha sido publicada online. Ahora, pregúntale si esto que hablaba de esta banda sonora de Pink Floyd se da en el momento donde Pink Floyd labura con las bandas de sonido, que es del 68 al 71, 72 aproximadamente, si se da en ese periodo, que es cuando ellos hacen More, Obscured by Clouds, bueno, Zabriskie Point. This soundtrack that you spoke about in connection with Pink Floyd, was it produced by Pink Floyd at the time in which they were really deep into soundtracks, which was between 1968, 1971, 1972? Was that around that time that soundtrack was created? No, it was a little bit before, and that was because they were when they started, they were involved in this avant-garde art scene. And at that time, it was in a way before psychedelic music became glamorous. It was more connected with, these older artists like John Latham. And so it was a different kind of scene, really. No, en realidad esta banda de sonido fue publicada o fue lanzada en un entorno o en una escena musical que era bastante diferente a la escena musical que vos describís de las bandas sonoras de entre el 68 Claro, es un y el poquito 72. anterior. Es un poco anterior y esto lo hizo Pink Floyd en una época en la que estaban muy inmersos en la escena artística de vanguardia, una escena que se caracterizaba por música psicodélica que todavía no se había vuelto glamorosa. Por ejemplo, con artistas más antiguos como este John Latham, del Claro. cual yo te estaba hablando. Quería preguntarle, aprovechando que es un lúcido cronista de la música, Taking advantage of how lucid you are as a chronicler of music. si uno toma la música, If música you take rock, music rock, si querés, for del 70 of the al 85, en 15 años, 1985 hay cambios. years, there are changes, right? Changes happened. Del 75 al 90 hay Between cambios. 1975 and 1990, there have been changes. I mean, from Led Zeppelin to Cocteau Twins, there's changes. Del 80 al 95 hay cambios. 1980 and 1995, there have been changes. Right? Pero si vas del 2000 But if you go from 2000 al 2015, to 2015, no es tan brutal, radical el we cambio. don't see such radical change going on. Puedes escuchar un disco que salió hace 10 años We can listen to a record that was released 10 years y sentir lo que salió hace un año. feel as if it had been released 1 year ago.
Yeah, I think ¿Cómo ve eso? How do ¿Cómo lo you see that? analiza? What's your opinion in connection with that? I think it's a really interesting question. I mean, in a way, the answer is very long and complicated, I think, and it's very difficult to know exactly why. But I think because of the change of technology, there's been a lot of looking backwards, and looking backwards is not always healthy, I think. So you can find anything you want online now, and it's very easy to copy. Bueno, creo que es una pregunta extremadamente interesante. La respuesta tiene que ser extremadamente larga y muy compleja. Es muy difícil saber el porqué exacto, pero yo creo que tiene que ver con un cambio muy importante que es el de la tecnología. Y gracias a todas estas nuevas tecnologías que han surgido, hay mucha mirada hacia atrás, digamos. Hay mucho espejo retrovisor, por así decirlo. Y a veces esto de mirar hacia atrás no siempre es saludable. Todo está disponible online y por lo tanto es muy fácil copiar. Y es muy difícil también para alguien que ama la pureza del sonido, And it's also very difficult for someone who loves the purity of sound. la realidad que le tocó de escucharlo o en un teléfono o en una computadora. To live in the reality that you are experiencing, having to listen to sound or to hear sound on a phone or in a computer. Al menos hoy. Coming out of. Yeah, it's kind of frustrating that the width of music has narrowed down to what works on a phone or what works on an MP3. And I think you can definitely hear that, say, in contemporary R&B. It is a very thin kind of sound very often. But, everything always has to move with the technology. And that's always been the case, When I was a young teenager, people used to listen to music on small transistor radios. They'd walk around with them because they were portable, battery, and the sound was very thin the same way. So, in a way, we have to accept that, I think. Bueno, en realidad es bastante frustrante porque el ancho de banda, por así decirlo, de la música se perdió mucho porque se ha sido reducido a lo que se puede escuchar en un teléfono o en un MP3. Lo mismo pasa con el R&B contemporáneo, es un sonido muy delgado, digamos. Sí. Y esto, bueno, todo sigue a la tecnología, todo se mueve con la tecnología y la situación siempre fue así, porque yo recuerdo cuando yo era adolescente la gente solía caminar por la vida con la pequeña radio de transistores, con pilas y también el sonido era muy delgado, pero bueno, era algo fácil de portar y bueno, estos cambios que son introducidos por la tecnología no nos queda otra que aceptarlos. Igual, la música que hemos escuchado siempre, The music that we've always listened to, ¿no ha estado siempre contaminada hasn't it always been contaminated? de un auto, For example, la televisión de fondo, passing car, TV alguien in the que habla? background, someone that is talking. Siempre es música cuando está en contacto con ese aire que respiramos? Music, after all, when it is in contact with this air that we breathe. Yeah, absolutely. Yeah, and I think the idea of purity, of listening in the perfect situation with the perfect system and the perfect recordings, and it's really disrupted completely by this idea that a composer like John Cage talked about. That every sound is a part of what you're hearing. So, for somebody like me, as I've got older, I've grown to completely accept whatever happens, during a performance. It's just part of the music for me. Sí, tenés toda la razón. La idea de pureza, esto de poder escuchar una pieza, una obra musical en la situación perfecta, con el sistema perfecto, con la grabación perfecta, se ha disrumpido, se ha interrumpido o cortado completamente. Esto nos remite a la idea que ya nos compartía John Cage, esto de que el sonido es parte de lo que se oye. Claro. Yo con la edad me fui dando cuenta de que tengo que aceptar lo que pase mientras se está ejecutando una cierta obra musical, porque eso que pasa pasa a formar parte de esa música. Maybe can I tell you about an experience I had last year? It was I was in Oaxaca in Mexico, and they had fantastic brass bands playing in the street. They had, sorry? Brass bands playing in the street, and also fireworks, very loud fireworks going off. And I performed in the evening, and
one of the things I'd done was to just film one of these bands using my phone in the daytime. In the evening I performed, and suddenly one of the brass bands started playing right by the venue, and fireworks going off. So I just got my phone out and played the film of the earlier brass band, and it was perfect. Bueno, te comparto una experiencia que es bastante interesante. El año pasado yo estaba en Oaxaca, en México, y de repente escuché a una banda de bronces, ¿no? Una banda Sí. que empezó a tocar así con todo y con muchos fuegos artificiales. Y yo me dediqué a filmar a esa banda mientras ellos estaban tocando, y a la noche resulta que yo tenía una performance, y mientras estaba por empezar la performance, empecé a escuchar una de las bandas, estas bandas de bronce. Entonces saqué el teléfono y lo puse para que reprodujera la música que yo había filmado antes. La misma banda de bronces con los fuegos artificiales. Claro, no, es como una intervención de otra It intervención. was an intervention of another intervention. Absolutely, yes. Intervention upon intervention. Yeah. Intervención sobre intervención, Sobre totalmente. intervención. Estamos charlando con David Tubb, bueno, estamos con Emilia, que está traduciendo estas respuestas por lo menos tan interesantes. A mí me parece un personaje muy interesante para tenerlo acá y consultarle sobre diferentes cosas. Y quería consultarle ahora sobre el vivo, sobre lo que es el escenario. Si él cree que uno de los últimos lugares de interés que le queda al músico de creación es ese. Lo que pasa arriba del escenario. A difficult question, because for me there's always a conversation between working in recording and working on stage, because each one affects the way we experience sound, the way we feel sound. And working in the computer, recording, to me is kind of like a dream. You know, it's like a dreamscape. And then to perform is to be very close to people. But each one somehow influences the other. So I don't know, the closeness of sound to people, to me is very similar to the closeness of sound when you're recording in the computer. Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder la que vos formulaste, pero bueno, para mí siempre hay una conversación, por así decirlo, entre el trabajo que se da en el entorno de grabación y el trabajo que uno hace como músico en el escenario. Y cada uno afecta al otro y afecta la manera como nosotros experimentamos y sentimos el sonido. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en la compu, en la computadora, para mí el hecho o la actividad de la grabación es como un paisaje onírico, ¿no? Como un sueño. Mientras que cuando hago una performance me siento como más cerca de la gente. Pero la realidad es que ambas actividades se influyen mutuamente. Y para mí la cercanía del sonido con respecto al público en una situación performática es bastante similar a la cercanía del sonido que se da cuando yo grabo en la computadora. ¿Y cuándo Emilia cree que una canción simple se convierte en un hecho artístico? And when do you think that a simple common and garden song becomes an artistic event? Well, a simple song is always an artistic event, really. I mean, some of the things I go back to again and again from my own record collection, and maybe a very simple song from somewhere in Africa or Southeast Asia, and it's beautiful. It's just very unadorned and perfect in a way. So that's really about a force of expression, I think. I think one of the problems with digital technology is that it allows you to add too much to a song. And so that's something we have to be very careful of. You know, to always remember that the simplicity can be very, very powerful. Bueno,
una canción simple, vos decías, cuando una canción simple se transforma en un hecho artístico. Una canción simple siempre es un hecho artístico. Muchas de las cosas sobre las cuales yo vuelvo una y otra vez en mi trabajo tienen que ver con canciones muy simples de África o del sudeste asiático, canciones que no tienen ningún tipo de adorno, pero que son perfectas en sí mismas y que tienen toda la fuerza de la expresión. Uno de los problemas que plantea la tecnología digital es que permite agregar demasiado. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos y siempre recordar que la simpleza es poder, es poderosa. Y puede ser que a veces entre tanta música a la cual podemos disponer hoy, a veces a uno le cuesta diferenciar qué es realmente bueno y qué no. What is really good? What don't is there's a lot of music. Yeah. A lot of music today. Yeah, it's true, but it's always difficult to differentiate between good and bad. And Siempre es difícil diferenciar entre lo bueno y lo malo. Es cierto lo que vos decís. it's one of the things I ask students, why is this good? I say to them, what do you think of this music? They say, oh, I like it. Why do you like it? What is it you like? What makes it good? What makes it bad? And the deeper you go into this question, the harder it is to answer. Why is bad music bad? Is there any such thing as bad music? Maybe it's just, something a person doesn't like, but that doesn't make it bad music. So in a way, I think one of the big challenges of my life is to answer this question of what's good and bad. And I don't feel that I'm any closer to answering that question, even though I've been working on it all my life. Okay. Bueno, esa es una de las cosas que yo les planteo a mis alumnos, ¿no? Cuando escuchan una obra musical les pregunto, ¿por qué piensan que es buena? O me contestan a veces, sí, me parece que es buena porque me gusta, pero ¿por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Qué hace que una obra musical, que una canción, que un tema sea bueno o sea malo? Una música o un tema musical malo, ¿por qué es malo? ¿Qué es lo que lo hace malo? Porque el hecho de que no te guste no necesariamente implica que sea malo. Con lo cual, es una pregunta a la cual es muy difícil encontrar la respuesta. Es uno de los desafíos de toda mi vida. Yo estuve tratando toda mi vida de encontrar una respuesta a esto, digamos, diferenciar entre la música buena o mala, y a lo largo de toda mi vida buscando esa respuesta nunca me acerqué demasiado. Sigo estando tan lejos como al principio, si bien he estado trabajando sobre esa temática mi vida entera. Estamos charlando aquí con David Tup, estamos con Emilia, que está traduciendo estos, para mí, brillantísimos pensamientos del creador de diferentes libros como Haunted Weather, como Resonancia, también como Rap Attack, y esta maravilla que es Ocean of Sound, que es Océano de Sonido. Y quería preguntarle sobre los libros. ¿Qué es lo que lo lleva a escribir? ¿La necesidad de dejar registro de lo que experimenta para que otro lo pueda leer? ¿Qué es lo que lo motiva a escribir? I always had a problem. I would go to a gig and everybody would be getting drunk and crazy, and maybe I would be getting drunk and crazy too, but I would also be analyzing the music. And for me, it was a real problem, because I would always be thinking, what's going on in the music? And so, in a way, it's like a pressure to to express that, the thoughts you have about music. And I think for me, writing is always kind of releasing that pressure of having many thoughts about music. Bueno, yo siempre tuve un problema bastante grande. Siempre iba a conciertos y demás, y mientras todo el mundo se emborrachaba y se ponían como locos, yo incluido, yo de todas maneras me ponía a analizar la música. Y esto para mí era todo un problema, porque yo decía, ¿cómo puedo hacer para volcar todos esos pensamientos con respecto a lo que está pasando con esta música que estoy escuchando? Entonces, la escritura remite a una presión con respecto a expresar esos pensamientos. Escribir de alguna manera me ayuda entonces a liberar esa presión para poder expresar mis pensamientos en relación con la música. Y hoy, para que a un artista le guste, ¿qué tiene que tener ese artista? My tastes are incredibly broad. I mean, I like any kind of music if I think it's good. Yeah, and sometimes if I think it's bad. And I mean, I like some really terrible music. But there's always something
in an artist's work, and it can be very different. You know, I mean, I couldn't say that there's just one quality. There are many different qualities that attract me. I mean, I like rough, violent music. I like very sophisticated, smooth music. I like very quiet music. I like very loud music. But there always has to be some kind of force in the music to attract me. And I don't think I can explain it better than that. You know, it's just some quality that is very mysterious. Bueno, tengo un gusto musical que es extremadamente amplio. Me gusta prácticamente todos los tipos de música que yo considero que son buenos, pero también considero que hay tipos de música que son bastante malos y que a mí de todas maneras me encantan. Para mí siempre tiene que haber algo diferente en el trabajo del artista para que a mí me guste su obra musical. No se remite solamente a una cualidad en particular, porque a mí me gusta la música que es más bien heavy o violenta, la música sofisticada, la música que es tranquila, la música que es más movida. A mí me gusta de todo, pero siempre para mí tiene que estar presente una cierta fuerza en esa música para que yo me pueda sentir atraído a ella. La realidad es que no lo puedo explicar de mejor manera. Hay como una cualidad misteriosa en esa obra musical y eso es lo que a mí termina atrayéndome. Sí, bueno, ahí coincido con él. Y lo que sumo es que yo necesito a alguien nuevo que me incomode un poco, al menos. Discúlpame. Que me incomode. I need to feel uncomfortable, for example, with un poquitito para que me atraiga, ¿no? In order to feel attracted to that music. Música nueva, hablando siempre de música nueva. Always talking about new music, of course. Yeah. O, por ejemplo, que en un recital no me haga ir al baño. For example, at a concert, the fact that this music does not make me want to go to the bathroom. O hablar con quien fue conmigo. Or talk with the person that has just come along with you. Y ¿qué busca él hoy desde el escenario? Porque va a estar acá, es una conferencia también con un concierto. Claro, hoy. Como artista, digamos, como músico en ese rol. ¿Qué busca? I think as I've got older, I've worked harder and harder on breaking down the existing ways of doing things. And so almost to make no boundaries in the way the music is created. To really spread the music out, to spread out the different devices I'm using, and to really break down the form as much as I can. And that's really, I mean, sometimes I work very hard on situations where people are barely aware that there's any music happening at all. And you know, the more I think you always have to have a question about what you're doing. And if you don't have any more questions, then probably you should stop what you're doing. And so that's important to me, always to have a question at the end. Lárgase, por suerte. La respuesta no para Emilia, por suerte. Your answers are long and that's good. Not for the interpreter listening. Yes, I know, I'm sorry. No, that's fine. A medida que voy ganando años, estoy trabajando cada vez más con el desglosar, con el romper, por así decirlo, la manera existente de hacer las cosas. Esto de que no haya límites, ¿no?, en la creación de la música. Esto de poder diseminar o ampliar, digamos, lo que es la música y los dispositivos. Poder derribar las formas en la mayor medida posible. A veces, por ejemplo, yo trabajo muchísimo en situaciones en donde la gente ni siquiera está demasiado consciente de que está habiendo música en el entorno. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es siempre tener preguntas con respecto a lo que uno está haciendo. Yo siempre digo, si se te acaban las preguntas con respecto a lo que estás haciendo, deja de hacerlo, porque para mí siempre es importante seguir planteándose interrogantes hasta el final. Él ve, en este caso, un concierto como un lienzo blanco donde improvisa sobre... Tabula rasa, a concert like a white canvas in which you can improvise? No, I don't think there's ever a white canvas because we bring all of our habits. We bring our experience, we bring our skills, our familiarity with the materials we use, everything comes with us. We can't avoid that.
No, yo no creo que exista esta idea del lienzo blanco porque siempre nosotros aportamos nuestros hábitos, nuestra experiencia, nuestras aptitudes y habilidades con el material y los dispositivos que estamos usando, con lo cual esta idea del lienzo blanco a mí me parece que no existe. ¿Y necesita cada tanto no escuchar música o no? Nunca lo ha hecho en más de 50 años. From time to time to spend some time not listening to music, or is it something that you've never done over the past 50 years? I can't. To be honest, I don't listen to music very much anymore now. I have a big record collection at home, and I hardly A listen. lot in the head. It's almost all in the head. Yeah. Para serte sincero, la realidad es que con el correr de los años, ahora ya no escucho casi música. Tengo un montón de discos en mi casa, una colección enorme, y escucho muy poca música en este momento. Todo está en mi cabeza. Sí, es que uno llega a un momento dado, me parece a mí, que tenés tantas cosas escuchadas en la cabeza, que hay artistas que los escucho hace 20 años acá, pero en un disco hace 10 años no los escucho. Me pasa, a mí, por lo menos, con la música, cuando uno escucha música todo el tiempo. It's true. Yes. You almost destroy your own love of music. That's the risk, and I have been through that a few times in my life. But I'm not listening now because I don't love music anymore. I do love music. I'm listening in a way to clear my head of it, so that when I perform, I don't have that weight of musical history on me so much as I used to. Sí, uno corre el riesgo de casi destruir el amor por la música que uno siente, ¿no? Ese es el riesgo que uno corre y yo lo he experimentado un par de veces en mi vida. Pero en este momento no es que no escuche música porque no la ame. De hecho, yo amo la música, pero esta privación o este hecho de no escuchar tanta música en este momento, más que nada tiene que ver con esto de aclarar mi cabeza, despejarme la cabeza para que al momento de hacer una performance yo pueda liberarme de todo el peso de la historia musical que podría llegar a tener encima. Preguntarle si él creo, cómo analiza, cómo piensa que, por lo menos creo yo que en los 60 y en los 70, la música rock and pop music tenía, digamos, un sostén de películas, de libros, de literatura, cambios sociales, descubrimiento de las primeras drogas. Digo, hay un terreno muy fértil para experimentar. ¿Cómo lo ve hoy él? Eso, que esas cosas son distintas. Yeah, we're definitely living in a very different time, and it's creating a different kind of music. I just wrote a piece for one of your newspapers here, in which I was asked to give 10 examples of urban sound, and one of them I gave was auto-tune. Because you hear it everywhere, and I think auto-tune is very, very interesting, because it's caught between like being a robot and being a human being, and in a way that is the state of all of us now. You know, a lot of the time we're on social media and on the phone and so on, and then we're still human. So it seems to me that auto-tune is, although it can be very irritating, it's kind of a sound that is very true to our situation now. Autotune le dicen igual, el sí, autotune. Sí, autotune. Bueno, sí, la realidad es que la vida ha cambiado profundamente y ha cambiado muchísimo la manera en la que se genera música. Me pidieron justamente hace poco que escribiera un artículo para un diario de acá en el cual tenía que citar 10 ejemplos de sonidos urbanos. Y uno de esos ejemplos para mí es el autotune, que a mí me parece que es extremadamente interesante porque de alguna manera nos ilustra a nosotros como seres humanos, esto de estar acaballados, digamos, o a medio camino entre el robot y el
ser humano. Es el estado en el que estamos inmersos nosotros con esto de las redes sociales, el teléfono celular, pero seguimos siendo humanos. Entonces estamos ahí a mitad de camino y bueno, esto es muy irritante, esto del autotune, pero a mí me parece que es un reflejo muy cabal de la vida que vivimos ahora. Sí, hay gente que ha levantado un imperio, el autotune. There are people that have created empires as a result of autotune. Absolutely, yes. Bueno, David va a estar acá el miércoles 28 de junio, que esto es pasado mañana, 7 de la tarde en Auditorio del Malva. El viernes 30 de junio, 8 de la noche en el concierto en la UNSAM, Universidad Nacional de San Martín Sánchez de Bustamante, 75, que ese es el segundo de los encuentros que pueden tener con él acá, que es parte de una conferencia y parte de un concierto. ¿Sí? Hay que aprovecharlo para aquel que le guste mucho la música, que tenga muchas preguntas encima, que no está muy interesado en resolver rápido. Bueno, puede ir a verlo, a David Toope. Aquí agradecerle a los dos, a él muchísimo. Thank you, David. Thank you. Y bueno, a vos, Emilia, muchísimas gracias por haber estado acá. Thank you very much. Un placer. Charlamos aquí en la noche de deliciasinvorterix.com, un pequeño lujo que nos dimos con el señor David Toope.